La bestia semejante a un cordero. Hijos predilectos, hoy recordáis mi segunda aparición, ocurrida en la pobre cova de Iría en Fátima el 13 de junio de 1917. Ya entonces os predije lo que estáis viviendo en estos tiempos. Os anuncié la gran lucha entre yo, la mujer vestida de sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Os predije también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería, para alejaros de la observancia de la ley de Dios y haceros de ese modo víctimas de los pecados y de los vicios. Sobre todo, como madre, os he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la Iglesia, a causa de los muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin, a la bestia negra que sube del mar acude en ayuda desde la tierra una bestia que tiene dos cuernos, semejante a los de un cordero. El cordero, en la Sagrada Escritura, siempre ha sido el símbolo del sacrificio. En la noche del Éxodo, es sacrificado un cordero y con su sangre son rociados los dinteles y las gambas de las casas de los hebreos, para sustraerlos al castigo, que en cambio alcanzan a todos los egipcios. La Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la inmolación de un cordero, que es sacrificado y consumido. Sobre el Calvario, Jesucristo se inmola por la redención de la humanidad. Se hace él mismo nuestra Pascua y se convierte en el verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. La bestia tiene en la cabeza dos cuernos, semejante a los del cordero. Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido con el sacerdocio, los dos cuernos. Un cubricabeza con dos cuernos lleva el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra, con dos cuernos, llevan los obispos de la Iglesia para indicar la plenitud de su sacerdocio. La bestia negra, semejante a una pantera, indica la masonería. La bestia con dos cuernos, semejante a un cordero, indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, es el Verbo encarnado, es el verdadero Dios y verdadero hombre, puesto que une en su persona divina la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús, en el Evangelio, ha dado de sí mismo la más completa definición, diciendo ser la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad porque nos revela al Padre, nos dice su palabra definitiva, lleva a su perfecto cumplimiento toda la revelación divina. Jesús es la vida porque nos da la misma vida divina con la gracia merecida por Él, con la redención, e instituye los sacramentos como medios eficaces que comunican la gracia. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio, que nos ha dado como camino a recorrer para alcanzar la salvación. Jesús es verdad, porque es Él, palabra viviente, fuente y sello de toda revelación divina. Entonces la masonería eclesiástica obra para oscurecer su divina palabra, por medio de interpretaciones naturales y racionales, y con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural.
Así es como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia Católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, volviendo realidad la profecía que os ha sido hecha por mí en Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es apostasía. La masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasía. Jesús es vida porque da la gracia. La masonería eclesiástica tiene un propósito: justificar el pecado, presentarlo, ya no como un mal, sino como un valor y un bien, por lo cual se aconseja realizarlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo la raíz de la cual podría nacer el arrepentimiento, y se dice que ya no es necesario confesarlo. Fruto pernicioso de este maldito cáncer que se ha difundido por toda la Iglesia es la desaparición en todas partes de la confesión individual. Las almas son llevadas a vivir en el pecado, rechazando el don de la vida que Jesús nos ha ofrecido. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería eclesiástica favorece la exégesis, que dan en él interpretaciones racionalistas y naturales, por medio de la aplicación de varios géneros literarios, de manera que el mismo queda lacerado en todas sus partes. Al final se llega a negar la realidad histórica de los milagros y de su resurrección, y se pone en duda la divinidad misma de Jesús y su misiva salvífica. Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con 2 cuernos, semejante a un cordero, trata de destruir al Cristo místico que es la Iglesia. La Iglesia instituida por Cristo es una sola, la santa, católica, apostólica, una, fundada sobre Pedro. Como Jesús, también la Iglesia, fundada por él, que constituye su cuerpo místico, es verdad, vida y camino. La Iglesia es verdad porque a ella solo Jesús ha confiado la custodia, en su integridad, de todo el depósito de la fe. Lo ha confiado a la Iglesia jerárquica, es decir, al Papa y a los obispos unidos a él. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una iglesia ecuménica, universal, formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales estaría la Iglesia Católica. La Iglesia es vida porque da la gracia y ella sola posee los medios eficaces de la gracia, que son los 7 sacramentos. Es vida especialmente porque ella sola ha sido dado el poder de generar la Eucaristía por medio del sacerdocio ministerial y jerárquico. En la Eucaristía, Jesucristo está realmente presente con su cuerpo glorioso y su divinidad. Entonces la masonería eclesiástica trata de atacar de muchas maneras engañosas la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía. De esta solo valoriza el aspecto de la cena, tiende a minimizar su valor sacrificial, trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. Por esto se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el tabernáculo con luces y flores. La Iglesia es camino porque conduce al Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo, por el camino de la perfecta unidad. Como el Padre y el Hijo son uno, así debéis ser, una sola cosa entre vosotros.
Jesús ha querido que su iglesia sea signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. La iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad, Pedro y el Papa, que sucede al carisma de Pedro. Entonces la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Ella urde las tramas del disentimiento y de la contestación al Papa. Sostiene y premia a aquellos que vilipendian y lo desobedecen. Propaga las críticas y las oposiciones de los obispos y teólogos. De esta manera se demuele el fundamento mismo de su unidad, y así la iglesia es cada vez más lacerada y dividida. Hijos predilectos, os he invitado a consagraros a mi corazón inmaculado y a entrar en este refugio maternal, sobre todo para ser preservados y defendidos contra esta terrible insidia. Por esto, en el acto de consagración de mi movimiento, yo he solicitado renunciar a toda aspiración a hacer carrera. Así podéis sustraeros a la más peligrosa y fuerte insidia usada por la masonería, para asociar a su secta secreta a tantos hijos míos predilectos. Os llevo a un gran amor, a Jesús verdad, haciendo valientes testimonios de fe, a Jesús vida, llevando a una gran santidad, a Jesús camino, pidiendo ser en la vida solo evangelio vivido y anunciado al pie de la letra. Luego os conduzco a un gran amor a la iglesia. Os hago amar a la iglesia verdad, haciéndolos fuertes anunciadores de todas las verdades de la fe católica, mientras oponéis con fuerza y coraje a todos los errores. Os hago ministros de la iglesia, vida, ayudándonos a ser sacerdotes fieles y santos. Estad siempre disponible a las necesidades de las almas, presentaos con generosa abnegación al ministerio de la reconciliación y sed llamas ardientes de amor y de celo hacia Jesús presente en la Eucaristía. Que en vuestras iglesias se vuelva a tener con frecuencia la hora de pública adoración y reparación al Santísimo Sacramento del altar. Os transformo en testimonios de la iglesia, camino, y os hago instrumentos preciosos de su unidad. Por esto os he dado, como segundo compromiso de mi movimiento, una particular unidad con el Papa. Por medio de vuestro amor y de vuestra fidelidad, el designio divino de la perfecta unidad de la Iglesia volverá a resplandecer en todo su esplendor. De ese modo, a la tenebrosa fuerza que hoy ejerce la masonería eclesiástica para destruir a Cristo y a su Iglesia, yo opongo el fuerte esplendor de mi ejército sacerdotal y fiel, para que Cristo sea amado por todos, escuchado y seguido, y su iglesia sea cada vez más amada, defendida y santificada. Sobre todo, en esto resplandece la victoria de la mujer vestida del sol, y mi corazón inmaculado tiene su más luminoso triunfo. El número de la bestia, 666. Hijos predilectos, comprended ahora el designio de vuestra Madre Celeste, la mujer vestida del sol, que combate con su ejército en la gran lucha contra todas las fuerzas del mal, para obtener su victoria, en la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra el dragón, que trata de llevar a toda la humanidad contra Dios. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra la bestia negra, la masonería, que quiere conducir las almas a la perdición. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra la bestia semejante a un cordero, la masonería infiltrada dentro de la vida eclesial para destruir a Cristo y a su iglesia. Para lograr este objetivo, ella quiere construir un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa iglesia.
La masonería eclesiástica recibe órdenes y poder de las varias logias masónicas y actúa para conducir secretamente a todos a formar parte de estas sectas secretas. Así pues, solicita a los ambiciosos con las perspectivas de fáciles carreras, colma de bienes a los hambrientos de dinero, ayuda a sus miembros a sobresalir y a ocupar los puestos más importantes, mientras de una manera disimulada pero decidida margina a todos aquellos que se niegan a participar en sus planes. En efecto, la bestia semejante a un cordero ejercita todo el poder de la primera bestia en su presencia y obliga a la tierra y a sus habitantes a adorar a la primera bestia. Sin rodeos, la masonería eclesiástica llega hasta construir una estatua en honor de la bestia y obliga a todos a adorar esta estatua. Pero según el primer mandamiento de la ley santa del Señor, solo Dios debe ser adorado y a Él solo se debe tributar toda forma de culto. Entonces se sustituye a Dios por un ídolo poderoso, fuerte, dominador, un ídolo tan poderoso como para dar muerte a todos aquellos que no adoren la estatua de la bestia. Un ídolo tan fuerte y dominador que hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca sobre la mano derecha o en la frente, de manera que ninguno pueda comprar o vender sin tener esta marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este gran ídolo, construido para ser adorado y servido por todos, como ya os he revelado en el mensaje precedente, es un falso Cristo y una falsa iglesia. Pero, ¿cuál es su nombre? En el capítulo 13 del Apocalipsis está escrito: aquí se requiere sabiduría. El que tiene inteligencia calcule el número de la bestia. Este número representa la cifra de un hombre. Tal cifra es el 666. Con la inteligencia iluminada por la luz de la divina sabiduría, se logra descifrar el número 666, el nombre de un hombre, y este nombre indicado por tal número es el del anticristo. Lucifer, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, el dragón rojo, se vuelve en estos últimos tiempos el anticristo. El apóstol San Juan ya afirmaba que cualquiera que negara que Jesucristo es Dios es el anticristo. La estatua o el ídolo construido en honor de la bestia para ser adorado por todos los hombres es el anticristo. Calculad ahora su número 666 para comprender cómo indica el nombre de un hombre. El número 333 indica la divinidad. Lucifer se rebela contra Dios por soberbia, porque quiere ponerse por encima de Dios. El número 333 es el número que indica el misterio de Dios. Aquel que quiere ponerse por encima de Dios lleva el signo de 666. Por lo tanto, este número indica el nombre de Lucifer, Satanás, es decir, de aquel que se opone contra Cristo, del anticristo. El 333, indicado una vez, es decir, por uno, expresa el misterio de la unidad de Dios. El 333, indicado dos veces, es decir, por dos, indica las dos naturalezas, la divina y la humana, unidas en la persona divina de Jesús. El 333, indicado por tres veces, es decir, por tres, indica el misterio de las tres personas divinas, o sea, expresa el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces el número 333 enunciado 1, 2,
o 3 veces expresa los misterios principales de la fe católica, que son: primero, la unidad y la Trinidad de Dios; segundo, la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si el 333 es el número que indica la divinidad, aquel que quiere ponerse por encima del mismo Dios es indicado con el número 666. El 666 enunciado una vez, es decir, por uno, expresa el año 666. En este periodo histórico, el anticristo se manifiesta a través del fenómeno del Islam, que niega directamente el misterio de la Divina Trinidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier, destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas, invade Europa, y solo por intervención materna y extraordinaria mía, solicitada fuertemente por el Santo Padre, no logra destruir completamente la cristiandad. El 666, indicado 2 veces, es decir, por 2, expresa el año 1332. En este periodo de tiempo histórico, el anticristo se manifiesta con radical ataque a la fe en la palabra de Dios, a través de los filósofos que comenzaron a dar exclusivo valor a la ciencia y luego a la razón. Se tiende gradualmente a construir como único criterio de verdad a la sola inteligencia humana. Nacen los grandes errores filosóficos que se prolongan a través de los siglos hasta vuestros días. La importancia exagerada dada a la razón como criterio exclusivo de la verdad lleva necesariamente a la destrucción de la fe en la palabra de Dios. En efecto, con la Reforma Protestante se rechaza la tradición como fuente de la divina revelación y se acepta solo la Sagrada Escritura. Pero también esta debe ser interpretada por medio de la razón y se rechaza obstinadamente el magisterio auténtico de la Iglesia jerárquica, a quien Cristo ha confiado la custodia del depósito de la fe. Cada uno es libre para leer y para comprender la Sagrada Escritura según su personal interpretación. De esta manera, la fe en la palabra de Dios es destruida. La obra del anticristo en este periodo histórico es la división de la Iglesia, la consiguiente formación de nuevas y numerosas confesiones cristianas, que gradualmente son impulsadas a una pérdida creciente de la verdadera fe en la palabra de Dios. El 666, enunciado 3 veces, es decir, por 3, expresa el año 1998. En este periodo histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica, logrará su objetivo: construir un ídolo para ponerlo en el lugar de Cristo y de su iglesia. Un falso Cristo y una falsa iglesia. Por lo tanto, la estatua construida en honor de la primera bestia para ser adorada por todos los habitantes de la tierra y que marcará con su sello a todos aquellos que quieran comprar o vender es la del anticristo. Habréis llegado así al vértice de la purificación, de la gran tribulación y de la apostasía. La apostasía será entonces generalizada, porque casi todos seguirán al falso Cristo y a la falsa iglesia. Entonces será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la persona misma del anticristo. He aquí, hijos predilectos, por qué os he querido iluminar sobre las páginas del Apocalipsis, que se refieren a los tiempos que vivís, para prepararos conmigo a la parte más dolorosa y decisiva de la gran lucha que se está combatiendo entre vuestra Madre Celeste y todas las fuerzas del mal que se han desencadenado. Valor, sed fuertes, mis pequeños niños. A vosotros corresponde la misión.
en estos años difíciles de permanecer fieles a Cristo y a su Iglesia, soportando hostilidad, luchas y persecuciones. Pero sois parte preciosa de la pequeña Grey, que tiene la misión de combatir y de vencer al fin a la poderosa fuerza del anticristo. Os formo, os defiendo y os bendigo a todos. Poseed el testimonio de Jesús. Hijos predilectos, con qué amor os miro y cuánto consuelo a mi corazón dolorido este vuestro continuo cenáculo que reproduce aquí la realidad del Jerusalén. Os recogéis en oración continua, intensa, hecha conmigo. Cuán grata me resulta la liturgia de las horas, el rosario entero que recitáis, la adoración eucarística, la solemne celebración de la misa, que forma el corazón de todo el cenáculo. Os reunís como hermanos que se aman, se ayudan para llevar juntos el peso de las dificultades que encontráis. Renováis cada día vuestro acto de consagración a mi corazón inmaculado, en diversas lenguas, y así os unís realmente a todos vuestros hermanos de mi movimiento que se encuentran esparcidos por todas las partes del mundo. Vosotros formáis parte de mi ejército, sois porción preciosa de mi maternal herencia. Poseed el testimonio de Jesús y observad los mandamientos de Dios. Satanás se desencadena contra vosotros porque formáis mi talón, es decir, la parte más débil y frágil de mí misma, y porque sois mi progenie. Así hoy os insidia fuertemente y desencadena contra vosotros con toda clase de tentaciones y de persecuciones. Permaneced serenos, tened confianza en mí. Estos son los tiempos de la batalla y debéis combatir por mi victoria. Por eso os invito a todos a poseer el testimonio de Jesús. Poseed el testimonio de Jesús en estos tiempos de la purificación, para andar por el camino de la fidelidad a Cristo y a su Iglesia y de una creciente santidad. Entonces así permanecéis en la seguridad y en la paz, en la confianza y en la filial abandono en mí. Poseed el testimonio de Jesús en estos tiempos de la apostasía, para ser fuertes y valientes, testimonios de fe. Para esto os invito a estar cada vez más unidos al Papa, a sostenerlo en vuestra oración y vuestro amor, a acogerlo y difundir su magisterio. Indicaréis así a las almas del camino seguro a seguir para permanecer en la verdadera fe. Conservad el testimonio de Jesús en estos tiempos de la gran tribulación. Han llegado los días predichos por el Evangelio y por el Apocalipsis. Las fuerzas del mal, unidas al poder de quien se opone a Cristo, harán grandes prodigios en el cielo y sobre la tierra, hasta seducir a gran parte de la humanidad. Permaneced firmes en vuestro heroico testimonio de Jesús y combatid conmigo contra la fuerza poderosa de aquel que se manifiesta como el enemigo de Cristo. Al final, podréis contemplar con alegría mi gran victoria en el glorioso triunfo de Cristo. Os bendigo a todos, con vuestros seres queridos, las almas que os han sido confiadas, vuestro ministerio sacerdotal, y acojo entre mis manos todas las intenciones de bien que lleváis en el corazón.